Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos listos para grabar la última parte, el último video con respecto al examen. Ya recuerden que es mañana martes y bueno, la guía que voy a hacer es la que está acá en álgebra, en la parte de recursos complementarios, resumen de la asignatura, resumen de la experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Esta es la guía de resumen. Así que bueno, ahí aparece, ¿cierto? Función lineal, cuadrática, exponencial y logarítmica, que es básicamente todo lo que hemos visto. ¿Ya? Ahí cada función con sus respectivos valores que se pueden calcular. Así que vamos con ello. Bueno, aquí el primer ejercicio, ¿sí? Nos dan una función cuadrática. ¿Sí? La identificamos al tiro por su x elevado a 2. ¿Ya? En este caso, ¿qué nos dicen? Las utilidades mensuales de la heladería bajo cero en peso está dada por la función. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las utilidades, ¿ya? Que están dadas por la función. Y X entonces serían los meses del año pertenecientes al intervalo de 1 a 12. De 1 a 12. Entonces, ¿cuál es la utilidad en el mes de mayo? ¿Sí? Ahí tendríamos que enero, febrero, marzo, abril, mayo sería el mes 5. Entonces U de 5 y eso lo llevamos a la calculadora. Entonces rápidamente tendríamos menos 300 por entonces 5 al cuadrado más 3900 por 5 a 600.000. Entonces serían 612.000 pesos. Ahí tendríamos entonces 612.000 pesos las utilidades en el mes de mayo. ¿Sí? ¿En qué mes del segundo semestre la utilidad será de 610.800? Ojo ahí que nos hablan del segundo semestre. Vamos a calcularlo. Entonces vamos a escribir la función por acá abajo. U de x es igual a menos 300x cuadrado más 3900x más 600.000. Entonces la utilidad de 610.800. Entonces aquí lo que vamos a hacer es igualar esta función a esos 610.800 porque la utilidad es la imagen. ¿Sí? Entonces acá recordar que para resolver este tipo de ecuaciones tenemos que igualar a 0. ¿Sí? Por lo tanto, este valor que está aquí positivo va a quedar al otro lado negativo. Y con eso vamos a identificar entonces lo necesario para armar acá la función. Ahí tenemos 600.000. Entonces menos 610.800. Serían menos 10.800. Sería entonces igual a 0. Por lo tanto, tenemos A, B, C. A, el que acompaña al x cuadrado, B, el que acompaña a x, C, el término que queda ahí. ¿Sí? Entonces recordar que la fórmula para hallar las soluciones de x, ¿cierto? Es esa raíz grande que nos dice que es menos B, menos 3.900, más menos, porque son dos valores, la raíz cuadrada de 3.900 al cuadrado, ¿cierto? B cuadrado, menos 4 por A, por menos 300, por C, por menos 10.800. ¿Sí? Todo eso dividido 2 por A, es decir, 2 por menos 300. Entonces aquí recuerden que de esto nos salen dos posibles valores. ¿Sí? Un valor cuando evaluemos la suma, un valor cuando evaluemos la resta. Se lo vamos a hacer al tiro en la calculadora. Tenemos ahí entonces menos 3.900 más la raíz. Hay que recordar el uso del paréntesis si es que su calculadora lo necesita para no perder ningún signo y que el cuadrado eleve bien, la raíz se aplique bien. Entonces menos 10.800 y todo eso entonces dividido por 2 por menos 300. Entonces el valor para la suma sería 4 y
Valor para la resta. Sería 9. ¿Sí? Entonces acá, ojo que nos dicen la utilidad en el segundo semestre. Semestre de mitad de año, ¿cierto? Es decir, 6 meses, 6, 6. Por lo tanto, el 4 estaría en el primer semestre, 9 sería del segundo semestre. ¿Sí? Entonces ahí enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces el mes 9 sería septiembre. ¿Ya? Entonces en septiembre, ¿sí?, se alcanza dicha utilidad. Ahí estaríamos. Entonces aquí utilizamos la función cuadrática, esta raíz, ¿cierto?, para poder calcular una preimagen, dada entonces la imagen en este caso. Y por último, fíjense ahí, determine e interprete el vértice de la función cuadrática. Entonces vamos a calcularlo también. Aquí sería la letra C, menos 300x cuadrado más 3900x más 6000, si no me equivoco. 600.000. Ahí sí, 600.000. Entonces, dada la función, el vértice nos pide, ¿cierto?, menos b partido por 2a, y después evaluar en la función ese valor de menos b partido por 2a, ¿cierto? Esto sería el vértice de la función. Identificamos entonces a b, que es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces nuestro vértice sería menos b partido por 2a, es decir, menos 3900 dividido 2 por a, 2 por menos 300. Entonces lo vamos a calcular al tiro, fíjense ahí los signos, ya no nos podemos equivocar en eso. Sería menos, menos 3900 dividido 2 por menos 300. ¿Sí? 13 medios, 6,5. Entonces 6,5, ¿cierto? Y acá sería la imagen de ese 6,5. Entonces eso lo vamos a llevar a la función. Menos 300 por, entonces 6,5 al cuadrado, más 3900 por 6,5 más 600.000. Entonces serían 612.675. 612.675. Bueno, vamos a responder entonces, porque nos piden interpretar. Recuerden que la interpretación de un vértice tiene que ver con un valor máximo, ¿cierto?, si la parábola es cóncava como una U al revés, o valor mínimo si la parábola es cóncava como una U, ¿sí? En este caso recuerden que A, si es menor que 0, habíamos dicho que era como una carita triste. Si A es positivo, mayor que 0, una carita feliz. En este caso es menos 300x cuadrado. Estamos entonces en este caso. Y eso significa que aquí vamos a encontrar un valor máximo. ¿Ya? Si se fijan ahí en el dibujo, efectivamente esta parábola sigue esta forma, ¿sí? Por lo tanto, vamos a responder que al ser A negativo vamos a tener un máximo, ¿sí? Y ese máximo se alcanza justamente en el valor que nos da el vértice, ¿sí? Entonces sería aquí a los 6,5 meses, ¿cierto?, se alcanza entonces la utilidad máxima, ¿sí?, que sería entonces de 612.675 pesos. Y ahí estaríamos. Entonces ahí el vértice nos dio el valor, en este caso máximo, por la forma que tenía esta parábola. ¿Ya? Vamos entonces con el segundo. Bueno, acá vamos a considerar una función exponencial.
Dice aquí un deportista se provocó una herida al escalar un cerro. El tamaño de la herida entonces, después de aplicar un tratamiento médico, ¿ya? Se calcula mediante la función exponencial. Bueno, ahí está la función. I por E elevado a K por T en el exponente. ¿Ya? Ahí está I, K, que significa cada uno de los valores. ¿Ya? Inicialmente la longitud de la herida es de 48 centímetros. Entonces recordar que el valor inicial nosotros lo asociamos con este valor, ¿cierto? El que multiplica la base, bueno, acá específicamente aparece, ¿ya? Entonces ahí nosotros ya podemos ir reescribiendo la función, ¿sí? Con, en este caso, 48 centímetros por E elevado a K, dice. Después de 12 días de aplicado el tratamiento es de 22,8 centímetros, ¿no? Bueno, acá nos piden determinar la función. ¿Por qué nos piden eso? Porque si se fijan en la función teníamos I, que era un valor desconocido, y tenemos K, que es justamente el que vamos a encontrar, ¿sí? Entonces sería por E elevado a K, T. T es el tiempo, ¿sí? Entonces acá nos dicen que después de 12 días, ¿sí? Porque aquí la función está en días, de aplicado ese tratamiento, la herida es de 22,8 centímetros, ¿sí? O sea que acá, en otras palabras, lo que nos están entregando es la imagen de la función, ¿sí? Para 12 días, es decir, t igual a 12, el resultado de la función es 22,8. Entonces aquí vamos a tener que h de 12, entonces sería 48 por e elevado a k, que no sabemos cuánto vale, por 12, ¿cierto? Y eso vendría siendo igual a 22,8. Entonces vamos resolviendo. Si se fijan, 48 está multiplicando, va a quedar ahí al otro lado dividiendo, ¿sí? Entonces vamos a anotarlo por acá. E elevado a k por 12 vendría siendo igual a 22,8 dividido 48, 0,475. Bueno, acá tenemos que recordar, ¿cierto?, la relación que hay entre la función exponencial y la función logarítmica, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir por acá abajo, por aquí. Ya recuerden que un logaritmo base a de b que es igual a c. Nosotros sabemos que esto se transforma en a elevado a c, eso es igual a b. Entonces, en base a esto, es una manera fácil que podemos nosotros tener para resolver esto, ¿sí? Entonces tenemos que transformar ahí, fijarnos bien en lo que tenemos. E sería la a que aparece ahí, por lo tanto sería logaritmo en base a. Recuerden que estamos aquí en la exponencial, tenemos que llegar a la logaritmo, siempre es la inversa. Logaritmo en base a, ¿cierto? El igual a b, es decir, el resultado, el 0,475 queda como argumento. Y al otro lado entonces nos queda el exponente, que sería k por 12. Me equivoqué aquí, perdón, puse el logaritmo de a, logaritmo en base e, ahí sí. Entonces, logaritmo en base e, sabemos que eso es el logaritmo natural, ¿sí?, para efectos de la calculadora. Y ese k por 12 va a dividir al otro lado, ¿cierto? Esto es un número, así que no hay problema. Y ese va a ser nuestro valor k. Entonces en la calculadora simplemente vamos a calcular. Sería logaritmo natural de 0,475. Todo eso entonces dividido por 12. Y ahí nos daría entonces menos 0,6. Y acá nos dicen k con 3 decimales. Entonces menos 0,62. No, perdón. 0,62. 0,62. Sí, ahí aproximado. Ese sería el valor k.
Entonces, de acuerdo a los datos, la función que modela esto, ¿sí?, tendríamos que armarla, ¿sí? Sería, entonces, la función h de t finalmente quedaría dada por i. Dijimos que el valor inicial era 48 por e elevado a, entonces k menos 0,062 por t. T, recuerden que es nuestra variable, así que sigue siendo t. Ahí estaría. Efectivamente, ahí entonces hemos calculado la función. Fíjense que nos daban una imagen y con esa imagen pudimos calcular k, la constante para este ejercicio. Siguiente, vamos a ir avanzando rápidamente. Acá tenemos uno de función lineal, ¿sí? Vamos aquí. Fíjense ahí, el precio de un computador en miles de pesos se va depreciando. Ojo ahí, recuerden, depreciando, pendiente negativa, linealmente cada año. Se modela según el gráfico que aparece ahí. Nos piden determinar la forma algebraica. Fíjense que para eso tenemos dos puntos, que es lo que vamos a necesitar, ¿sí? Recuerden que tenemos que definir uno como x1 y 1, da lo mismo cuál es cuál. Lo importante es que nos ordenemos nosotros, ¿ya? Ahí entonces, para escribirlo de esa forma, lo primero que hay que calcular es la pendiente, ¿ya? Que recuerden que es la diferencia de las y sobre la diferencia de las x. Entonces vamos a escribir ahí, sería 330 menos 570 y por acá nos quedaría 4 menos 1. Recuerden que el orden lo definen ustedes y la idea es respetar ese orden, ¿sí? Si nos confundimos o lo escribimos al revés, ahí esto no nos va a funcionar. Entonces 330 menos 570 y abajo 4 menos 1. Entonces esto nos daría menos 80. Fíjense, pendiente negativa, se va depreciando, es decir, coincide que esto sea negativo. Estamos bien ahí en ese sentido. Ahora, recuerden que para poder reemplazar, efectivamente esto es i es igual a m por x menos x1 más y1, ¿sí? Esta es la fórmula punto pendiente, ¿sí? Teniendo la pendiente y un punto, podemos calcular esto. Entonces vamos a reemplazar simplemente con la información obtenida, ¿ya? Y vendría siendo igual entonces a m menos 80. X, recuerden que ese X no se reemplaza, menos X1. Entonces nosotros dijimos que X1 valía 1. Más I2. O sea, perdón, I1. I1. Y bueno, ese sería 570. Entonces nos quedaría, acá tenemos que arreglar esto un poquito. Se puede distribuir multiplicando, ¿sí? Sería menos 80 por X. Aquí menos con menos más 80 más 570 y tenemos entonces que podemos reducir estos dos, ¿sí? Términos semejantes, 570 más 80, 650. Ahí tendríamos entonces la función lineal que modela la situación que aparece ahí. Recuerden que en este tipo de ejercicios, si yo quiero asegurarme menos 80 por 1, por ejemplo, si reemplazo por 1, más 650, debería obtener 570. Efectivamente, menos 80 por 4, más 650, deberíamos obtener 330. Efectivamente, entonces esta es la función que modela dicha situación. Menos 80x más 650. Ahí, bueno, aplicamos la definición de la pendiente y la ecuación, ¿sí?, de la función lineal dado la pendiente y un punto. Ya vamos con el ejercicio 4. Aquí observamos logaritmos. Vamos aquí con el logaritmo. Tenemos lo siguiente. Dice: un estudiante estuvo contagiado por un virus, por lo cual fue aislado de su actividad académica. Lamentablemente, personas cercanas que estuvieron con él también se contagiaron. Entonces, la cantidad de personas contagiadas por el virus
está dada por la función logaritmo P, que aparece ahí. Cantidad de personas enfermas desde que se inicia el contagio y N. Entonces la variable independiente, tiempo transcurrido en días, ya desde que se inició la propagación. Entonces, ¿cuántas personas fueron contagiadas en 6 días? Por lo tanto, acá nos están pidiendo la imagen del 6, ¿cierto? Es decir, P de 6. Entonces, para nosotros aquí vamos a reemplazar en la función. Acá, ojo con el cambio de base, porque el logaritmo es en base 1,068 y recordar cómo se hace en su calculadora por 6. ¿Sí? Eso nos daría entonces 57,2 personas. Y bueno, ahí lo podemos aproximar a 57 o a 58 quizás. Ahí podemos aproximar simplemente. ¿Cuántos días aproximadamente han pasado si la cantidad de personas contagiadas con el virus es 85? Recuerden acá, cantidad de personas contagiadas es lo que nos entrega la función, ¿sí? Y cuántos días es la variable independiente. Por lo tanto, acá lo que nos están dando es la imagen de la función. Y tenemos que efectivamente encontrar cuándo, en qué valor para n se produce este valor. 7,2 por n. Entonces igual a 85. Acá lo mismo, ¿sí? Lo mismo de lo anterior. Recordar la definición de logaritmo, ¿sí? Y acá, bueno, también podemos recordar que la relación de la base elevado al resultado nos tiene que dar como igual el argumento del logaritmo, ¿sí? Entonces ahí todo esto que está acá es un número, ¿ya? Y esto que está aquí multiplicando va a dividir al otro lado. Vamos a escribir acá al lado n, entonces finalmente sería 1,068 elevado a 85, todo eso dividido por 7,2. Luego llevamos a la calculadora 1,068 elevado a 85, todo eso abajo por 7,2, 37,25. Entonces, ahí cuántos días aproximadamente han pasado. Lo podríamos aproximar a 37, ¿no? O a 38. Recuerden que ahí tenemos que tomar la función y reemplazar, perdón, para con eso asegurarnos, ¿ya? La mayoría de estos cálculos, recuerden, siempre van a estar ahí aproximados, ¿ya? Entonces ahí usted lo completa, ¿ya? Ya, vamos con el que sigue. Ejercicio 5. Acá vamos viendo entonces. Acá nos dan una función lineal. Es importante reconocer qué tipo de función es, porque en base a ello yo voy a poder al tiro ver qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Dice acá: un estudiante contrata internet, cotiza varias empresas. Y fíjense aquí que esta empresa, Fullmow, dice el costo del plan mensual en pesos está dado por la función C y X. Entonces, es decir, la función va a depender de la cantidad de minutos que ocupa internet al mes. Variable dependiente e independiente. Recuerden, la variable dependiente siempre es la función C de X, ¿no? Que en este caso entonces la variable dependiente va a ser el costo, ¿sí? Costo del plan mensual en pesos, ¿sí? Y la variable entonces independiente es la X en este caso. Y la X para nosotros es cantidad de minutos, ¿cierto? Utilizados al mes. Listo. ¿Qué tenemos por acá? Dice ahora, ¿cuál es el costo que debe pagar el estudiante si ocupa 38 minutos de internet? X es los minutos, ¿cierto? Entonces, X igual a 38. Nos están pidiendo que evaluemos 38. Entonces, en la calculadora, ahí directamente 35 por 38 más 19.500
20.830. Entonces, pesos a pagar con los 38 minutos utilizados, ¿ya? ¿Qué más nos piden? ¿Cuántos minutos de internet ocupa el joven si se canceló en el mes ese dinero? Es decir, acá tenemos la imagen, ¿sí? Nos están dando lo que se canceló, equivale a la imagen. Por lo tanto, tenemos que igualar la función a este valor y despejar la x, ¿sí? Acá está sencillo porque es una ecuación de primer grado. La x la tenemos acá. Por lo tanto, este valor que suma va a restar al otro lado. Aquí, bueno, estoy saltando algunos pasos, pero a esta altura del curso ya deberíamos estar más que claros con esto. Vamos simplemente resolviendo una ecuación, hacemos la resta, 1750. Finalmente este 35 que multiplica divide, ¿sí? Así que vamos acá, sería 1750 dividido por 35, 50 minutos, porque eso es nuestra x. Por lo tanto, para que el costo, ¿cierto?, sea de 21.250 pesos, la persona debe haber consumido entonces o utilizado 50 minutos de internet. Y ahí tendríamos esta era la pregunta C. Ahí estaría la A, B y C, ¿no? Si se fijan, las preguntas son bien orientadas a lo que siempre hicimos en las pruebas, ¿no? Vamos acá con el ejercicio 6. Bueno, acá nos dan una función cuadrática, ¿sí? Ocupación de camas de hospitales, según la función cuadrática que aparece ahí. F de x, es decir, la función indica el número de enfermos, ¿ya? Y x la cantidad, perdón, indica los días del año, es decir, de 1 a 365. ¿Cuántos enfermos se estima que habrá al finalizar el día 62? Entonces vamos viendo aquí, la letra A nos piden f de 62, lo reemplazamos en la función, menos 62 al cuadrado, recuerden que ahí ese menos no va dentro del paréntesis, ojo ahí, más 5.852, 24.638. Entonces sería el número de enfermos a los 62 días. Bueno, acá nos piden esa cantidad de enfermos, ¿sí? Es decir, nos están dando la imagen de la función. Vamos a hacer rápidamente. Aquí recordar que cuando nos dan la imagen hay que igualar a ese valor, ¿cierto? Por lo tanto tenemos que, para encontrar la x, igualar a 0, ¿ya? Este valor que está acá al otro lado positivo va a restar 5.852 menos 14.352 menos 8.500. Eso nos queda igualado a 0. Identificamos A, B, C. Armamos entonces la función que sería menos B más o menos la raíz cuadrada de 365 al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 8.500, ¿cierto? Todo eso dividido por 2 por A, 2 por menos 1. Entonces aquí en la calculadora, recuerden, vamos a sacar dos valores, uno sumando y otro restando. Sería menos 365 más 365 al cuadrado menos 4 por menos 1. Ojo que no quedó bien, ahí sí. Por menos 1 por menos 8.500 y abajo 2 por menos 1. Entonces para el valor más tenemos 25
Y para el valor menos 340. Entonces acá nos dice hasta qué día del primer semestre. Parecido a lo que hablábamos delante, ¿cierto? Entonces el primer semestre sería 25. ¿Sí? Entonces a los 25 días esa cantidad de enfermos. Bueno, por último entonces nos piden determinar el vértice de la función. Lo vamos a hacer rápidamente aquí. Entonces sería menos b partido por 2a. ¿Sí? Menos 365 partido 2 por a, 2 por menos 1. Eso lo vamos a calcular. Menos 365 dividido 2. 2 por menos 1. ¿Ya? 182,5. Y vamos entonces a evaluar ese valor en la función. Veamos cuánto nos da. Menos 182,5 al cuadrado. Más 365 por 182,5 más 5852. 39.158. 39.158. Y bueno, el aproximado también, 2, ¿cierto? Entonces, si interpretamos el valor, ¿ya? Si se fijan, la parábola es hacia abajo, una U hacia abajo, entonces este valor de aquí es un valor máximo, ¿sí? Entonces, a los 182 días se alcanza el número entonces máximo de enfermos, que sería esos 39.158. Vamos con el siguiente. A ver, las 7. Hicimos una parecida, la 8 también. No, parece que aquí ya se empieza a repetir esto. Fin a las variables. Sí, efectivamente, aquí ya se empieza a repetir. A ver, vamos a... ¿Cuánto llevamos de tiempo? Vamos a repetir, a ver... Ya, vamos a repetir uno de este de logaritmo y con ese vamos a terminar. Para que no nos quede aquí un video tan eterno. Ya, y entonces, vamos acá. Ejercicio 9. Bueno, acá hablamos de... Entonces dice, cada año el valor de las viviendas aumenta en forma significativa. ¿Ya? Entonces un valor que va aumentando, ojo ahí. Lo que dificulta que las personas puedan cumplir su sueño de tener la casa propia. Entonces para los siguientes años se estima que el porcentaje de aumento del valor de una vivienda con respecto al valor inicial se determina mediante la función que aparece ahí. Entonces, el porcentaje de aumento del valor, ¿ya? Eso nos da la función. Porcentaje de aumento del valor según el tiempo, ¿cierto? Para los siguientes años, como dice ahí, es decir, el tiempo transcurrido en años. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de aumento transcurrido 2 años? Como X son los años, nos están pidiendo simplemente que evaluemos el 2. ¿Ya? Logaritmo en base 4 de 128 por 2. Lo llevamos a la calculadora. Fíjense ahí la base, ¿cierto? Ojo con eso. Logaritmo en base 4 de 128 por 2. 4. Bueno, acá también recordar que si mi calculadora yo no puedo hacer este cambio de base, recuerden que es el logaritmo del argumento, ¿cierto? 128 por 2 dividido el logaritmo de la base, que sería el logaritmo de 4. Y ahí obtenemos también lo mismo, ¿ya? Ahí el cambio de base, esa propiedad, ¿ya? Entonces ahí tendríamos que transcurrió 2 años, el porcentaje de aumento sería de un 4%. ¿Ya? ¿Cuántos años han pasado si el porcentaje de aumento de una vivienda es de un 5,3%? Aquí entonces vamos a considerar que la función para un cierto x, ¿ya? Va a estar entonces igualada a este valor, ¿sí?
Vamos a igualarla a esos 5,3. Lo vamos a considerar así, 5,3. Recuerden, cuando tengo un logaritmo y la variable está acá, la incógnita está acá, ¿ya? Tenemos que entonces aplicar la definición del logaritmo para transformarlo a exponencial y con eso poder resolver. Entonces ahí que no se nos olvide, recuerden, esto lo podemos anotar por ahí, ¿sí? A elevado a C tiene que ser B. Ya recuerden las flechitas. A elevado al resultado nos tiene que dar el argumento, lo que está dentro del logaritmo. Bueno, en la última prueba venía esto, así que ahí lo van a tener. Entonces identificamos la base 4, base de logaritmo, base de potencia. Elevado a B, o sea, perdón, está igualado a C, ¿cierto? C queda como el exponente. Entonces, elevado a 5,3, ¿cierto? Y eso nos queda al otro lado 128 por X. Acá recordar finalmente que esto es un número que hay que calcular. 128 está multiplicando, vamos a dividir. Entonces sería 4 elevado a 5,3 partido por 128. Entonces vamos a calcular aquí. 4 elevado a 5,3. Todo eso dividido por 128 nos da un 12,12. Vendría siendo igual a X. Acá, bueno, tendríamos que considerar que el valor sería un 12%, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a calcular, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar en la función el 12, que sería, la que ver ahí, logaritmo en base 4 de 128 por, entonces dijimos los 12, 12,12 aproximado, 5,29. Efectivamente, si lo aproximamos, eso sería ahí 5,3%. ¿Sí? Y bueno, ahí estaríamos. ¿Ya? Recordar al final la base de esto siempre va a ser el logaritmo, ¿ya? Las propiedades del logaritmo. Y bueno, por ahí quedan de tarea algunos ejercicios que son, bueno, muy similares a lo que ya hemos hecho, ¿ya? Así que ahí se lo dejo de tarea. Aquí, bueno, en todo caso están las respuestas, ¿ya? Así que ahí lo pueden revisar, ¿ya? Eso pues, ¿ya? Eso es básicamente el examen. Si se fijan, es una pregunta o un par de preguntas de cada prueba. Lo más fundamental que tenemos que aprender, ¿sí? Las fórmulas deberían estar todas, así que mayor dificultad no debería existir, ¿ya? Así que eso, pues espero les sirva. Lo grabé un poco tarde, pero realmente no había tenido tiempo, ¿ya? Así que eso, pues cuídense, éxito. Cualquier duda me escriben por correo, ¿ya? Nos vemos, chao, chao.